Muy buenas noches. Buenas Estamos noches. esperando la señal de nuestras invitadas. Cuando estemos todos, iniciamos. Muy bien. Creo que ya estamos completos, entonces muy buenas noches. En nombre Buenas de la Asociación Palabras Claras y de Trata de Letras noches. Editorial, les damos una cordial bienvenida a nuestro ciclo de charlas sobre lectura fácil. Un saludo muy especial a nuestras invitadas del día de hoy y a todos los asistentes que han respondido a nuestra invitación. Esta es la tercera de un ciclo de charlas para conversar sobre lectura y en particular sobre lectura fácil. La primera la hicimos sobre Conversemos en Familia sobre lectura fácil. Hablamos con los acompañantes o con los tutores de personas con alguna discapacidad lectora. Luego hablamos con promotores de lectura. Hoy tenemos nuestra charla con maestros. Tenemos a nuestras maestras muy importantes en el día de hoy. Y en la próxima tendremos a los escritores, que también es importante ver qué piensan los escritores sobre el método de la lectura fácil. Bien, nuestra reunión entonces empezará con un primer punto que será la presentación de las asociaciones, Asociación Palabras Claras y Trata de Letras Editorial, que son las dos asociaciones que están ofreciendo este ciclo de charlas. Luego una breve presentación de los invitados, una conversación sobre las actividades de los maestros relacionadas con el desarrollo de las capacidades de lectura y escritura de sus estudiantes. Enseguida hablaremos de la necesidad y estrategia del uso y la difusión de la lectura fácil en el proceso educativo. Y por último tendremos la respuesta a las preguntas que nos haga el público o que les haga a nuestras invitadas. Bien, entonces iniciemos con nuestro primer punto, que es la presentación de la Asociación Palabras Claras. Para presentar a nuestra asociación, pues yo voy a empezar hablando de qué es la lectura fácil. Y a lo largo de la charla vamos a tener alguna de las pantallas que ustedes van a estar viendo, donde les estaremos repitiendo lo que es la lectura fácil, porque para muchas personas el tema de la lectura fácil es un tema novedoso. Entonces, la lectura fácil es una metodología de escritura cuyo objetivo es expresar la información de una manera sencilla y clara. Con la lectura fácil se busca que la información sea fácil de leer y fácil de comprender. La iniciativa LF es un movimiento ciudadano internacional que busca poner la lectura al alcance de todos, en especial de personas con dificultades lectoras. Entonces aquí me gusta hacer énfasis en esto, en que es un movimiento ciudadano, es un movimiento para buscar que haya mayor inclusión a la lectura. ¿A quién va dirigida la lectura fácil? La lectura fácil surgió como una solución para facilitar el acceso a la información, a la literatura, a la formación y a la cultura a todas las personas, pero en especial a aquellas con dificultades de comprensión lectora, originada por una discapacidad intelectual, por un trastorno del lenguaje o de la atención, o porque no tienen el hábito de leer. Su origen tuvo en Suecia en 1968, donde se publicó el primer libro en lectura fácil. ¿Por qué es necesaria la lectura fácil? Pues aquí tenemos que decir que leer nos permite conocer otros pensamientos e imaginar otros mundos. Leer es un derecho fundamental al que todos debemos tener acceso. Entonces, esa capacidad de ir a otros mundos, de imaginar otros mundos y conocer otros pensamientos no debe ser un privilegio de unos pocos. ¿Qué es la Asociación Palabras Claras? Entonces, la Asociación Palabras Claras es una asociación sin ánimo de lucro que tiene los siguientes objetivos. El primero es fomentar la lectura, especialmente en personas con dificultades lectoras de cualquier tipo. Adaptar y producir textos en lectura fácil. Una de las dificultades de la lectura fácil es que no tenemos textos en el país, entonces debemos nosotros mismos construirlos, generarlos o adaptar textos que ya estén escritos. Formar creadores
y adaptadores de textos en LF. Bueno, en algunas ocasiones hablaré de LF en lugar de lectura fácil. Por favor, cuando diga LF quiere decir lectura fácil. Para formar los creadores de adaptadores de textos en LF, lo hacemos normalmente, o lo hacíamos cuando no estaba la pandemia, en cursos presenciales, hacemos grupos y hacemos los cursos. Ahora estamos terminando ya de implementar un curso virtual que se inicia el próximo mes de enero. Entonces, a partir de enero, más o menos cada mes, tendremos la iniciación de un curso virtual. Y por último, el último objetivo de la asociación es investigar en temas relacionados con lectura fácil, en particular sobre herramientas informáticas para el análisis de la lecturabilidad. También ahí trabajamos mucho en los niveles de los textos de lectura fácil, ya que no todos los textos de lectura fácil son iguales. Dependiendo del público al cual vaya dirigido, hay 3 niveles diferentes de textos. Bien, les quiero presentar también algo que está haciendo la asociación, y es que nosotros ya publicamos el primer libro que se hace en Colombia sobre lectura fácil. Se llama Amores y Mujeres de la Independencia. Son 3 relatos de Soledad Acosta de Samper, que es una de nuestras escritoras de principios del siglo XX, y que fue adaptado por Margarita Mejiau, socia o miembro de la asociación APC. Para contactarnos, pues lo más fácil es a través de la plataforma de Facebook, es la forma más fácil de hacerlo. También nos encuentran en Twitter y tendrán también un correo al final de la charla. Les dejaremos el correo electrónico a través del cual se pueden comunicar con nosotros. Bien, ahora le doy la palabra a Alexander, que no lo había saludado, qué pena con Alexander. Las invitadas me llamaron totalmente la atención, entonces bienvenido Alexander, qué pena. Alexander nos va a contar un poco acerca de Trata de Letras Editorial. Alexander. Bueno, buenas noches, Fernando. Buenas noches a nuestras invitadas, Melissa, Karen, Luz Ángela. Bien, pues Trata de Letras Editorial es un proyecto que nace, que están haciendo, digamos, en este momento apoyando todo el tema de la difusión de la lectura fácil. Nos encontramos en este momento articulando todo nuestra voluntad y nuestro empuje para difundir este tipo de lectura, pues nos interesa bastante el tema de la democratización de la lectura, es decir, la lectura vista como un derecho fundamental de todos los seres humanos al conocimiento, al disfrute, a, digamos, disfrutar de la lectura. En este momento, pues nos encontramos trabajando en esta alianza con APC, con la Asociación Palabras Claras, en la distribución de los títulos que se han adaptado a lectura fácil. Entonces, desde aquí, digamos, desde Trata de Letras, siempre existe esa voluntad y ese interés, digamos, en difundir el tema de la lectura, especialmente para los grupos poblacionales que más lo necesitan, digamos, que son las personas con discapacidades lectoras, personas en situación de analfabetismo, y también estamos pensando en los grupos de personas que están aprendiendo español acá en Colombia. Entonces, digamos que estamos en esta iniciativa. Muchas gracias por invitarnos y pues estamos acá hoy para hablar de lectura fácil con los maestros, puesto que en el proceso, digamos, de formación y de atención también a personas con dificultades lectoras, pues la lectura fácil es una herramienta fundamental. Y nosotros como institución, como proyecto editorial, creemos en ese esfuerzo que ha emprendido Palabras Claras. Entonces, pues nada más. Creo que podemos empezar ahora sí con nuestra charla, Fernando, entonces con nuestras invitadas. Gracias. Bueno, Alexander, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí empecemos con lo más importante de nuestra reunión. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de 3 personas dedicadas a la docencia, desde 3 escenarios muy diferentes,
que ellas ahorita más adelante nos los describirán. Dos aquí en Bogotá y una que viene desde bien lejos, desde un extremo de Colombia, desde el departamento de Nariño, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos que nos esté acompañando. Y para nosotros es muy interesante conocer qué está pasando por allá en nuestras fronteras y cómo logramos mantener un contacto un poco más cercano de aquí en adelante. Entonces les presento nuestras invitadas, son Luz Ángela Ortiz, Melissa Mosquera y Karen Moreno. Afortunadamente aquí con nuestro Zoom podemos tener los nombres acompañados de las imágenes de ellas, entonces más fácil identificarlos. Les agradecemos entonces haber respondido a la invitación y estar acompañándonos en esta charla, que yo estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para todos nuestros asistentes y también muy agradable porque esperamos que sea una charla informal en que nos cuenten anécdotas y las cosas importantes de su trabajo. Entonces vamos a empezar con una autopresentación de las invitadas. Entonces les solicito que en esta primera parte hablemos de ustedes, no de su trabajo, de ustedes un poquitico. Su recorrido es un recorrido cortico por sus hojas de vida. Queremos saber pues su formación básica cuál es y un poco también qué es lo que les gusta hacer y cuáles son como sus aficiones para irles identificando un poquito más y luego sí pasamos a hablar de sus ambientes de trabajo. Entonces les voy dando la palabra, empecemos ahorita empezaremos por orden alfabético, Luz Ángela Ortiz. Entonces, por favor, Luz Ángela, cuéntanos un poquito de ti. Gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Trata de Letras, Asociación Palabras Claras por la invitación. Muy contenta de estar acá hablando de lectura fácil. Bueno, yo he sido docente durante casi 12 años de mi vida con niños que están, digamos, ingresando al mundo de los letrados, a la comunidad de los letrados. Están como en ese proceso de adquisición del código de escritura, aunque también he trabajado con primaria y muy poco con jóvenes. Aunque tengo, digamos, esa experiencia docente, mi formación profesional es en literatura. Soy profesional en estudios literarios y pues digamos que me he enfocado como en la investigación por parte de la literatura infantil y como su promoción y su difusión específicamente también dentro del aula. También pues de mí les cuento que soy madre, tengo un niño de 12 años, entonces pues él aprendió a leer conmigo y ha sido todo un proceso de aprendizaje muy grande. Bueno, esos son como mis intereses y básicamente como mi recorrido. Muchas gracias, Luz Ángela. Ahora le doy la palabra a Melissa, por favor. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy licenciada en Educación Especial, egresada de la Universidad Pedagógica, ya con 7 años de experiencia en el trabajo con población con discapacidad desde los 0 años en adelante. Aparte de eso hago clown, me encanta de forma empírica, lo aprendí y pues empecé como a trabajar en esta área como estrategia pedagógica para trabajar con toda la población con quienes he trabajado. He tenido la oportunidad de trabajar con casas de pensamiento aquí en Bogotá, población indígena. También he tenido la oportunidad de trabajar en el Jardín del Bronx, cuando nos acompañó con primera infancia. Y he pasado por diferentes entidades en donde siempre pues tratando de promover todo el tema de la inclusión, la diversidad. Y pues, ¿qué más les cuento? Bueno, soy mamá, tengo una niña de 9 años, amo mi carrera, amo mi profesión y pues me siento muy afortunada por estar hoy aquí en este espacio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Melissa. Ahora le damos la palabra a Karen. Muy buenas noches con todos y todas.
Mi nombre es Karen Moreno, soy psicóloga de profesión, egresada de la UNAD. Más o menos desde el año 2015 me desempeño como profesional. A ver, a nosotros nos llaman de muchas maneras. Eso ya depende de la contratación, pero en este momento pues me desempeño como docente de apoyo pedagógico. Nos llaman también gestores de inclusión, profesionales de apoyo, ¿sí? Y me he desempeñado más o menos desde el año 2015 en primera infancia y en diferentes instituciones educativas del municipio del departamento de Nariño. He trabajado en municipios más que todo de poblaciones rurales, aunque tuve la oportunidad de trabajar en el municipio de Pasto. ¿Qué más les cuento? Pues soy mamá de 2 hermosas nenas que las adoro. Una de 6 años ya cumplió y otra niña, muchacha ya adolescente de 13 años. Pues yo pienso que me considero una persona apasionada por la vida, apasionada por lo que hago. Me encanta trabajar con los niños, sobre todo en el ámbito educativo. Y bueno, muy contenta, feliz de estar aquí. De hecho, porque para estar aquí ha sido una gran sorpresa, ¿no? De búsqueda activa, también para poder apoyar a muchos maestros y a muchas familias que tienen a sus hijos con algún tipo que han encontrado barreras en el sistema educativo. Eso, y muchas gracias. Bueno, Karen, muchísimas gracias. Gracias. Como ustedes pueden ver, tenemos unas invitadas de lujo. Son 3 maestras, ante todo. Además, también maestras, además de maestras, son madres, que creo que eso les da un plus muy grande cuando se está trabajando especialmente con niños, aunque no solamente con niños. Yo trabajé 40 años con niños de 20 a 40 años en la universidad y creo que es parecido, los lazos de afecto que se van creando son similares. Bueno, pasemos ahora a nuestro tema que nos convoca, y vamos a tener como 2 espacios, 2 momentos. En el primer momento vamos a hablar de la lectura dentro del proceso educativo, y en el segundo momento vamos a hablar de cómo la lectura fácil puede apoyarnos en este trabajo de acercamiento a la lectura dentro del proceso educativo. Me gusta siempre empezar estos temas con alguna frase. Hoy les traje una frase de William Butler Yeats. Es un escritor irlandés que creo que no lo conoce mucha gente, aunque fue premio Nobel en 1923. Creo que como no habíamos nacido, entonces no lo conocíamos. Entonces, por eso es un poquito como lejano. Y la frase es la siguiente: la educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. Fíjense ustedes, es una frase que habla de la educación. Nos dice que la educación no es llenar un cubo, es encender un fuego. También podría ser válida para la lectura. La lectura no es llenar un cubo, no es que leamos mucho, es que esa lectura nos permita encender fuegos. Otra cosa que me llamó la atención de esta frase es que es una frase muy cortica, con muy pocas palabras. Ninguna palabra es difícil y no sería aceptable esta frase en lectura fácil, ¿cierto? Es una frase muy compleja de entender porque tiene 2 metáforas. No es llenar un cubo y sí es encender un fuego. Además está ligando 2 frases que no es fácil de hacerlo. Entonces esto es como un tip para lo de la lectura fácil, que lectura fácil no es decir las cosas cortico, sino decir las cosas de una manera que sean fáciles de leer y fáciles de comprender. Esta frase es muy corta, pero tiene muchísimo contenido y pues no quiere decir que este mensaje no se pueda llevar en lectura fácil.
si se quiere llevar a lectura fácil, hay que expresarlo de una manera muchísimo más amplia para evitar las metáforas y las frases complejas. Bien, ahora sí empecemos la conversación y hablemos del trabajo que ustedes hacen el día a día de ustedes dentro del sistema educativo, donde están siempre acompañando a sus estudiantes. Y en el caso de Karen, además de acompañar a los estudiantes, también tiene que acompañar a sus docentes. Entonces el trabajo allí es doble. Dentro de estas actividades, pues, por favor nos cuentan cómo hacen para promover el uso de la lectura como un elemento de desarrollo personal para los estudiantes y como una forma de integrarse más a su entorno social. La charla la vamos a orientar con 3 preguntas y la primera de ellas es la siguiente. ¿Qué opinan ustedes sobre el papel de la lectura en el proceso educativo? Entonces, ahorita empezaremos en otro orden. Por favor, Melissa, inicia con ¿qué opinas con ese papel de la lectura en el proceso educativo? Bueno, considero que es uno de los pilares más importantes para hablar de un proceso de aprendizaje, pues porque la lectura tiene diferentes contextos y diferentes formas de ser, no necesariamente pues puede ser la decodificación de letras, también puede ser la lectura desde el contexto, desde la imagen, desde mi historia, desde mi vida. Entonces la lectura pues comprendida siempre en diferentes formatos es un pilar de construcción vital para la población con la que uno trabaje. Yo actualmente trabajo en una corporación que lleva por nombre Talleres Esperanza, trabajo con adultos y en este momento la lectura en el enfoque educativo genera mucho interés para ellos. Al ser adultos les gusta mucho leer las revistas, el periódico, libros clásicos, diferentes contenidos que representan para ellos adquisición de nuevos conocimientos y también acceso a la cultura general. Entonces, siento que la lectura en la educación juega un papel bastante importante tanto para el maestro como para el estudiante, como para la familia, como para la sociedad. O sea, es un eje que se mueve en todos los contextos, ¿sí? Me atrevería a decir que la lectura no solo se encuentra en la educación, sino se encuentra en lo político, en lo social, en lo económico, en lo familiar. Es un eje bastante importante desde todos los ámbitos, desde los que se presenten. Muchas gracias, Melissa. Ahora, Karen, cuéntanos algo acerca de este tema. Perdón, yo me olvido a veces de encender el micrófono. Bueno, o sea, yo parto como decir de la labor nuestra, ¿no? Como docentes de apoyo pedagógico, porque para nosotros la educación con calidad, aunque pues no deberíamos de hablar como de ese apellido calidad, porque la educación es educación, ¿cierto? De acuerdo. Pero la educación que nosotros abordamos como docentes de apoyo es una educación que atiende la diversidad, y educar desde la diversidad es un reto, realmente es un reto, ¿no? Para nosotros, porque es pensar, como decía Alexander, en esa democratización, es pensar en el otro y en todos a la vez, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pensando como en esas poblaciones vulnerables que de cierta manera en los contextos educativos quedan segregados, que a pesar de que están incluidos en el sistema educativo, cuando uno va a las aulas, se topa que están integrados, mas no incluidos por ese proceso didáctico que a veces imparten los maestros. Entonces, ¿por qué yo abordo esta parte? Porque precisamente la lectura y por ende pues también la escritura es un proceso, yo diría,
de una enseñanza con amor, de una enseñanza en el que tú como maestro tienes que ponerte a la talla de tu estudiante, ¿ya? Y la lectura en sí es como brindarle a ese estudiante la oportunidad, esa equidad de múltiples situaciones para que ese estudiante pueda acceder a ese proceso de aprender. Porque si logra aprender a leer, pues va a poder sumergirse en un mundo en el que él pueda entenderlo como tal. Porque para mí, desde la experiencia que he tenido con maestros, es muy frustrante cuando un niño no puede aún, o por lo menos está en ese proceso de alfabetización, si es que lo entendemos de esa manera. Pero a veces los maestros mencionan lo siguiente, es que él no puede leer. Y ese no poder leer es muy frustrante. Desde la parte educativa, aprender a leer es poder acceder al mundo como tal, poder comprenderlo, poder retomar, soñar, revivir otro tipo de ideologías, conocer, bueno, qué sé yo. En ese sentido, pues nosotros tenemos que ver mucho con las asesorías u orientaciones a los maestros frente a ese tipo de didácticas que se implementan en el aula. Por ende, pues la lectura facilita muchos procesos de aprendizaje. Perfecto, muchísimas gracias, Karen. Vale. Entonces, ahora pasamos a Luz Ángela. No, ya me iba a saltar a Luz Ángela de la pregunta. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esta pregunta del papel de la lectura en el proceso Bueno, educativo? yo considero que la lectura en el proceso educativo es indispensable, o sea, sencillamente indispensable, no se puede desligar de la educación, entendiendo que lectura tiene que ver con interpretación, ¿no? Se lee cuando se interpreta. Cuando veo así sea una fórmula matemática y puedo interpretar esos signos que están allí. Cuando veo una partitura y entiendo de qué se trata tratar. Ahí hay unos signos que me significan que eso es música. ¿Sí? Eso es interpretación. Y creo que todo el proceso educativo tiene que ver con este proceso de interpretación del mundo. Por eso muchas veces llamamos leer el mundo. Leer. Y por eso también creo que es importante lo que su merced decía de la frase encender un fuego, ¿no? Es algo que efectivamente logra la lectura. La lectura nos permite encontrarnos con el texto y a través de ese texto también devolvernos a la vida real. Digamos que encontramos en la lectura todo el tiempo un diálogo con la realidad. Y en ese sentido es indispensable para comprender todos los procesos educativos en los que están inmersos los estudiantes. Bueno, perfecto. Pasamos entonces a el acompañamiento del estudiante. ¿Cómo debería ser el acompañamiento del maestro al estudiante en su camino hacia la lectura? Entonces, las metodologías que se utilizaban anteriormente, la forma como aprendimos a leer los que nacimos a mediados del siglo pasado, la forma en que llegábamos a la lectura era una forma muy sola, muy solitaria, ¿cierto? Hoy en día los procesos pedagógicos hacen que la gente tenga más acompañamiento para acercarse a la lectura y poder no solamente descifrar un código, sino también entender lo que se está diciendo y hacerlo muchas veces solo y otras veces en compañía. Entonces, ¿cuál debe ser el papel del maestro en esa iniciación a la lectura de los estudiantes? Empecemos entonces ahorita con Karen. Cuéntanos, ¿qué opinas tú de este tema? El micrófono, Karen, por favor.
Ese es mi despiste, siempre me suele pasar. Bien. Siempre Bueno, pasa. yo creo que debe de ser por ese camino de la alteridad, entendiéndose la alteridad, entendiéndose esa palabra, alteridad, como esa capacidad de ser otro, ¿sí? O sea, no es solamente como decir un proceso de empatía, de como decir, bueno, yo entiendo, bueno, que esta persona pues está iniciando en este proceso, ya puede leer, bueno, tome su libro, o en el caso de los estudiantes que están aprendiendo a leer y a escribir, pues no es solamente decir, bueno, él está en esta etapa, pues vamos a ver qué hacemos. No, yo pienso que es una cuestión de adentrarnos, de involucrarnos en esa subjetividad del otro, ¿sí? Cuando yo me adentro en esa subjetividad, pues sencillamente hay un acople ahí, hay un compromiso en el que a mí me importa esa otra persona. Y por ende, o sea, yo como maestro, cuando logro esa conexión, mi estudiante o mi colega, porque también este proceso se da entre colegas, ¿no? Entre maestros, entre grupos de estudio, en grupos de investigación, bueno, qué sé yo, cuando nos conectamos, logramos algo. Y pienso que eso es más ameno, genera más emoción, genera más entendimiento, genera más compromiso. ¿Qué puedo decir? O sea, eso realmente facilita el aprendizaje. Por eso hay muchos niños que adoran a sus maestros, ¿no? O sea, y aprenden además. Y no importa la condición en la que están, si tienen una condición de discapacidad que, como vuelvo y reitero, es una condición inherente al ser humano, o son estudiantes incorporados al sistema educativo de una manera tardía. Bueno, cual sea la condición, tú te adentras, te involucras en esa subjetividad. Y para mí eso es importantísimo. Si no caminamos de la mano con ellos por ese camino de la alteridad, pues no hay esa conexión, yo diría como esa conexión de alma, lo diría yo. Yo soy como muy comprometida con esos procesos. Y les inculco mucho a los maestros precisamente ese tipo de emocionalidad, porque si no hay emoción en el maestro, como esa, ¿qué puedo decir? Como ese empeño y algo muy importante, como esa creencia de que la otra persona sienta que uno como maestro cree que sí lo va a poder hacer, que sí va a poder continuar con las enseñanzas que uno le quiere implementar, créame que eso lo va a poder lograr. He tenido muchos casos en que los niños lo han logrado. Y la Gracias. satisfacción de los maestros como tal. Gracias, Karen. A usted. Luz Ángela. Tu micrófono. Eso. Gracias. Bueno, el docente es el mediador por excelencia. Bueno, después de los padres debería ser, ¿no? Pero el docente es un gran mediador y creo que el rol del maestro es siempre animar, siempre provocar la lectura, acompañarla también, pero creo que es difícil tratar de querer que los estudiantes hagan algo o querer hacer un acompañamiento, digamos, adecuado cuando no surge del gusto del maestro. Entonces creo que en Colombia nos estamos dando cuenta de que es muy importante que los maestros lean, que los docentes sean lectores y que vale la pena como ir pensando, irnos recuperando en eso. Pronto, no sé, formar comunidades de maestros lectores, de adultos lectores, porque de hecho creo que estamos pues no es un secreto que es un país que no es un país lector. Entonces nuestros estudiantes crecen, digamos, como con ese vacío y pues la primera referencia es el maestro. Estoy de acuerdo con Karen cuando dice,
por eso hay estudiantes que aman a sus maestros y hay personas que dicen, yo amo leer porque encontré o tuve el maestro preciso, el maestro adecuado que me enseñó a amar la lectura. Y de la misma manera también están quienes dicen, me gustaría leer, me encantaría poder ser lector, pero de pronto eso se truncó en la escuela, se truncó con un mal maestro, cuando se me exigía demasiado, digamos, en lo literal, cuando los maestros piden como mucha sobre la estructura, sobre también, digamos, lo que plantea el libro de texto, por ejemplo, cuando no hay una pasión genuina del maestro por ser lector, entonces se piensa que la lectura se divide en categorías y todo lo podemos armar por cuadros y es simplemente un conocimiento para llenar un cubo. Entonces ahí hay un reto en la educación en Colombia. Entonces creo que el reto es para los docentes hacer ese acompañamiento desde el placer de la lectura. Muchas gracias, Luz Ángela. Ahora pasamos a Melissa. Bueno, yo considero que el papel del docente en la iniciación del proceso lector debe ser básico, partiendo desde la exploración que tenga el estudiante con su entorno, con su propia vida, con su contexto, con su familia, y de ahí empezar a acompañar. Estoy de acuerdo con lo que decía Luz Ángela, es mediar, es acompañar, no es imponer y no es generar que la lectura tiene que ser algo primordial para que se generen muchas cosas, ¿sí? Cuando la lectura se impone, pues no permite como ese placer, como ese gusto lector que genera tanto en un estudiante como en una persona del común, ¿sí? Entonces, cuando se permite la exploración, cuando se permite ese paso de sentir, de tener como un acercamiento, de tener otras formas de lectura, de también leerle, ¿sí? Porque siento que cuando uno le lee al estudiante, y en mi caso, que me pongo una nariz, que me pongo un títere, que hago diferentes procesos para acompañar ese tema lector, toco ahí el chip de acércate y lee, busca un libro y lee, ¿sí? Dinamiza la lectura, crea tu propio espacio para leer, para escuchar un cuento, para que tus papás te lean, para que las personas que estén alrededor te lean, ¿sí? Es básico ese papel de nosotros como maestros en todo el tema de la iniciación lectora, partiendo del gusto que tiene el estudiante por aprender, por leer, por conocer, y también partiendo pues de la importancia que tiene esto para su vida. Y también se me olvidaba muy, muy importante, enseñar a través del ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo los hábitos como profe de leer, de investigar, de buscar nuevas herramientas, de buscar nuevos elementos, pues obviamente voy a generar eso en mis aprendices, en mis estudiantes, pero cuando no lo hago, pues me es difícil crear como ese puente de confianza entre la lectura y el placer de leer. De acuerdo, ¿no? Que sea creíble la cosa. Bueno, voy a salirme un poquito del libreto. Las preguntas de fuera del público las íbamos a dejar para el final, pero aquí llegó una que nos cae muy bien en este momento. ¿Cómo hacer para acercarse a los estudiantes y hacer todo lo que ustedes nos han propuesto cuando los grupos son muy numerosos? ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué experiencia tienen alrededor de eso? La que quiera prende su micrófono y empieza. Bueno, pues yo he tenido la experiencia de trabajar con grupos grandes, ¿sí? Pues lo más recomendable es crear subgrupos en torno a intereses y habilidades y capacidades,
Cuando uno parte en el trabajo desde una habilidad o una capacidad individual que se puede convertir en una herramienta de aprendizaje grupal, todo se teje más fácilmente. Entonces, poniéndolo en contexto, la población con la que yo trabajo, pues como lo comentaba anteriormente, el menor está desde los 27 años y el mayor está más allá de los 60. Entonces, estos muchachos tienen diferentes intereses, tienen diferentes habilidades, diferentes capacidades, y lo que hacemos cuando tenemos un grupo muy grande es hacer subgrupos por habilidades y capacidades sin tener en cuenta la edad cronológica, porque siento que eso es como un aspecto que a veces nos impone la sociedad, en que los jóvenes tienen que estar con los jóvenes, los adultos con los adultos, los niños con los niños, y bueno, en este caso, cuando estamos trabajando con población con discapacidad, que es mi campo de acción directamente, esto cruza la barrera, o sea, esto no tiene nada que ver. Yo puedo tener 30 años y mi mejor amigo tiene 50, y aún así charlamos delicioso, hacemos cosas súper chéveres. Entonces, cuando hacemos subgrupos, ¿sí? De acuerdo a su habilidad y su capacidad, facilita mucho más el rol del docente en el manejo de un grupo grande, y siempre teniendo en cuenta los intereses de ellos. Perfecto. Intereses y capacidades, bueno, creo que podríamos hablar mucho del tema, pero nos queda otra pregunta de esta primera parte y el tiempo se nos está acabando, entonces les pido el favor de que lo demos nuestra respuesta en un minuto y más bien al final podemos ir complementando lo que no alcancemos a decir en este momento. Y hablemos entonces de cuál es el papel de los padres y de los cuidadores en el proceso educativo y cuál debe ser el acompañamiento en el acercamiento a la lectura. Entonces, esta vez íbamos a empezar por Melissa. Volvemos contigo otra vez. Bueno, siento que es vital ese papel de la familia, y pues no solo de la familia, sino del cuidador, en todo el proceso de la lectura. Y a veces se descuida un poquito esto, porque pues se pasa la responsabilidad 100% al maestro. Entonces es el maestro el que tiene que generar ese gusto, es el maestro el que debe enseñar a leer, es el maestro el que tiene que enseñar pues la importancia de la lectura, cuando realmente eso parte desde casa. Entonces siento que cuando en el hogar, desde las lecturas que se le hacen a los niños en las noches, como las lecturas de diferentes cosas, las lecturas de imágenes, de iconos, de diferentes códigos, empieza a generarse un interés y un caminito ahí fácil para que el profesor ingrese y lo apoye y lo fortalezca. Pero siento que para que se generen hábitos lectores, para que se genere un amor hacia la lectura, es vital el acompañamiento de la familia, vital. Perfecto. Luz Ángela, ¿qué opinas? Completamente de acuerdo con Melissa, completamente de acuerdo. Muchas veces los padres piensan que el leer es una responsabilidad de la escuela, y de hecho está muy como en el imaginario colectivo. La lectura es parte de la escuela, ¿sí? Por eso creo que también, digamos, no nos consideramos una cultura de la lectura, ¿sí? Como que no entendemos que la lectura está en todo lado, que es parte de la vida, parte del ser humano, sino parte de lo académico. Entonces, solamente se ve como desde el ámbito académico, y eso pues es complejo para las familias. He encontrado, por ejemplo, que en las familias por lo general hay un cierto rechazo o un cierto miedo también de encontrarse con la lectura y encontrarse en la lectura con sus hijos, porque dicen, no, pero es que de pronto la profe lee mejor, yo no sé hacerlo, no sé hacer esa mediación. Entonces hay también ahí como un miedo que creo que es muy importante vencer. O sea, nada como la voz de la mamá, nada como encontrarme con mis padres en la noche y que me lean, aunque sea que no haya
pues una lectura perfecta, ¿no? Pero ese momento, el solamente hecho de encontrarnos a leer es muy valioso para los niños. Me he encontrado también, por ejemplo, como les cuento, yo he trabajado especialmente con niños que empiezan a leer por sí solos y muchas veces cuando ya saben interpretar el código, decodificar, entonces los padres los dejan solos en su proceso, ¿no? Entonces ya sabe leer, ahora que lea solo. Yo le leía cuando era chiquito, ahora ahí leo sus libros y yo creo que el leer acompañados es, es un placer durante toda la vida. O sea, yo creo que hay que leerles hasta que sean adolescentes, hasta que ellos mismos pidan leer solos, e incluso también, ¿por qué no leer en pareja, con sus amigos, con sus familiares? Es una actividad, es una actividad que demuestra amor. Entonces, creo que ese debe ser el acompañamiento desde las familias. Muchas gracias, Luz Ángela. Karen. Bueno, yo pienso que esa pregunta es más como de, o sea, para la respuesta es como más de contexto, ¿no? Porque desde mi experiencia, yo tengo o conozco familias en las que muchas de ellas son analfabetas, ¿sí? Entonces, para hacer ese acompañamiento de esos procesos lectores, estos padres, estas madres han encontrado pues ciertas barreras como para llevar ese proceso eh, de acompañamiento y también como de esa conexión de empatía y demás como manifestaba Luz Ángel. Yo creería que habría que hacer mucha sensibilización en los proyectos educativos de las instituciones en la que se involucre precisamente a la familia. Y no sé, o sea, que se creen tal vez diferentes estrategias en la que precisamente, como decía Melissa, ¿no? De acuerdo pues a los grupos poblacionales o de acuerdo pues a esas competencias lectoras que se identifiquen las familias, pues se puedan organizar como estrategias de aula o clubes de lecturas, de lectura, y también se las empiece como a incursionar en ello, a que ellos también cojan amor y que miren la importancia de involucrarse en esos procesos de aprendizaje. Por ejemplo, se me ocurre algo así, qué bonito sería que como como una estrategia de aula en la que pues obviamente la profe concuerde con la madre o el padre de familia para que en un evento sorpresa esa madre o ese padre lleve una lectura a su gusto en el aula y que la lea, por decir algo. O que si no puede leer, la cuente y que haya también otro tipo de procesos como de, pues, la cuente en el sentido de, pues, que haga un ejercicio de oralidad y que los estudiantes, pues, hagan como esos escritos y que también puedan leer entre ellos esos escritos que hacen de las anécdotas o qué sé yo. O sea, es algo que ahorita con esa pregunta yo más bien pensé como en el contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no? Porque realmente las familias con las que yo cuento son familias que no han tenido esas posibilidades o esas oportunidades para adentrarse a este mundo de las letras. Muchas gracias, Karen. Un punto de vista totalmente novedoso para nosotros y creo que es muy de nuestro país y de nuestro entorno. Bueno, pasemos entonces a la segunda parte, ya entremos en el tema de la lectura fácil. Entonces le cedo a Alexander la palabra para que nos coordine la actividad de charlar sobre la lectura con lectura fácil. Alexander, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy interesante todas las opiniones y todas las perspectivas que hay acá, ¿no? Digamos, desde el docente como mediador de la lectura. Digamos que para empezar, digamos, ya a entrar en el tema o entrar en el tema de la lectura fácil dentro del proceso lector de las personas
La pregunta que quiero hacer es, ¿cómo creen ustedes que la lectura fácil facilita precisamente ese proceso lector con los estudiantes? Sé que, digamos, en el caso de Melissa y Karen, pues de la lectura fácil, y en el caso de Luz Ángela no tanto. Entonces, pues nada, como en el caso de Luz Ángela sería cómo pensaría, de acuerdo a lo que has podido conocer de lectura fácil, cómo pensarías que la lectura fácil ayudaría a ese proceso, contribuiría a ese proceso lector con las personas con las que trabajas. Nada, entonces podríamos empezar con Melissa, puede ser. Bueno, actualmente en la entidad en donde estoy, tuve acceso al tema de la lectura fácil. Realmente pues lo había escuchado como tal en diferentes partes, pero pues no había tenido la oportunidad de como docente llevarlo pues a cabo. Hicimos un trabajo en articulación con la Asociación Palabras Claras y creamos un club de lectura. Creamos un club de lectura y partiendo de ese club de lectura se generaron diferentes pues, intereses en los chicos. Antes de crear ese club de lectura se hizo una actividad grupal de lectura general en donde se hablaron pues de diferentes temáticas, se trabajó el libro de El viaje al mundo en 80 días y se hicieron dibujos, teatro, bueno, cosas más vivenciales. Pero partiendo de ahí, los chicos empezaron a decir, queremos leer más, inventémonos una biblioteca, tenemos un tipo de biblioteca pues en talleres, en donde ellos llevan libros para su casa, traen el libro y tienen como esa dinámica de acceso pues a una biblioteca, porque pues realmente son pocas las personas con discapacidad cognitiva que tienen acceso a una biblioteca. Y en este caso pues empezamos como a nutrirla y encontramos que la lectura fácil resultó ser una herramienta bastante enriquecedora para ellos, ¿sí? Porque desafortunadamente la sociedad nos inculca que el nivel de lectura o el contenido que tú quieras tener debe estar de acuerdo a tu edad cronológica. Y tú no puedes tener 10 años y leer, por ejemplo, 100 años de soledad, porque tienes 10 años. ¿Sí? Y es algo que de pronto la sociedad a veces impone de que tiene que ser por ciclos de desarrollo. Y en este caso, la lectura fácil y en el caso puntual de los chicos con los que trabajo, ellos se adentraron a temáticas completamente distintas, completamente ambiciosas, que no tenían, digamos que rompieron como ese esquema de que tenía que ser siempre pues unos contenidos fáciles o unos contenidos infantiles o unos contenidos que estuviesen como al alcance de la comprensión de ellos, sin imaginarnos que al entrar al mundo de la lectura fácil, ellos iban a generar gran cantidades de aprendizajes y de experiencias significativas que más adelante se las contaré. Sí, muchas gracias, Melissa. Es muy interesante, sí, está bien interesante esto que nos contaste en nuestro primer encuentro, en ese encuentro que hacemos detrás de cámaras. Y acerca de esa experiencia que espero que más adelante nos cuentes porque es bien interesante. Luz Ángela, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, Alexander, pues efectivamente ¿sí se escucha bien? ¿Se está escuchando bien? Yo te escucho un poquito bajito, pero si si puedes puedes hablar un acercarte al poquito micrófono. más alto. Vale, gracias. Sí, efectivamente mi experiencia, digamos, en mi experiencia laboral, no he tenido contacto como tal con la lectura fácil, que ha sido para mí, digamos, un descubrimiento muy nuevo, pero cómo creo que lo podría abordar con la población con la que trabajo, con la que he trabajado. Eh, pues definitivamente el hecho de leer como tal, muchas veces la lectura nos supone
una dificultad, ¿no? Parte del gusto por la lectura o del placer de leer tiene que ver con que es algo que es un poco exigente, que es difícil en sí mismo. Entonces, digamos que entendiendo la lectura fácil como, digamos, con la intención de la democratización del derecho, que es para todo tipo de población, digamos que he entendido que tiene una intención de acercar a poblaciones que, digamos, no son tenidas en cuenta realmente, digamos, dentro de la cultura letrada, y permitirles acceder, ¿no? Y eso me parece muy bello, porque digamos que nosotros, quienes estamos de este lado de lo letrado, que aprendimos a leer además muy pequeños, estamos en el mundo de las letras, es un poco, no sé, despectivo pensar en que somos solo nosotros quienes tenemos el acceso a ese placer que genera la lectura y que generan los libros y que generan todas estas historias maravillosas. Entonces me parece muy valioso y muy respetuoso el hecho de querer adaptar muchos textos a la lectura fácil. ¿Cómo lo abordaría yo con mis estudiantes? Creo que lo abordaría como un tipo de lectura en particular, de alguna forma como un tipo de texto, contándoles pues cuál es la intención de la lectura fácil y pues hacer, digamos, de esa forma esa aproximación, tanto con el texto original como con su adaptación, y hablar también de adaptaciones y otros tipos de adaptaciones. Creo que lo abordaría de esa manera. Muchas gracias, Luis Ángela. Y Karen, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia o cuál ha sido tu experiencia con la lectura fácil en las poblaciones con las que has trabajado? Bueno, nosotros en el papel, digamos, de abordar la accesibilidad, específicamente pues la accesibilidad cognitiva, vemos la lectura fácil como una herramienta tecnológica en el que se garantiza ese acceso a la información, a la cultura y por ende a la participación. Porque si tú estás en un medio en el que, por decir algo, estás en otro país y uno encuentra, o está uno desubicado y encuentra un mapa en lectura fácil, encuentra unos mensajes alusivos con lectura fácil, pues de hecho es muy fácil pues poderse ubicar, poder entender, poder comprender el mundo. En ese orden de ideas, pues nosotros la lectura fácil la vemos como una herramienta para los maestros, para que se la implemente en los sistemas educativos. En la Convención de las Naciones Unidas en el 2006, si no estoy mal, sí creo que fue en el 2006 o 2007, bueno, me perdonan el año, creo que es 2006, se habla precisamente de este principio, de la accesibilidad. Y una de las herramientas es la lectura fácil, porque garantiza ese derecho. Y por ende, pues Colombia, como es un garante de derechos, pues lo ideal sería que prácticamente la lectura fácil fuese una oferta educativa en las instituciones, porque eso permitiría o facilitaría o posibilitaría yo pensaría que una equidad de oportunidades para todas esas personas o esas poblaciones de las que hemos venido hablando. Yo pues he tenido como la experiencia con maestros en esto de la pandemia con respecto a las guías pedagógicas que envían pues virtualmente, ¿no? Entonces una de las dificultades que han visto los maestros y que las han tenido que evidenciar es precisamente que esas guías pedagógicas pues no han sido accesibles a la comprensión de los estudiantes cuando las reciben.
y por ende, como también estamos o nos desenvolvemos en un ambiente, en un contexto rural, pues también tenemos en que los acudientes o acompañantes pedagógicos, pues son personas que a veces no tienen acceso o son analfabetas o simplemente pues no comprenden lo que el maestro quiere que realicen en las actividades. Entonces, en torno a ello, se ha hecho como una serie de ejercicios de sensibilización con los maestros, de que los maestros cuando lean su guía de trabajo para presentar a los niños, se pongan en ese papel. Por eso yo hablaba mucho de la alteridad, de ponerse en el lugar del otro, pero también tener acciones sobre esa otra persona y de decir, bueno, yo comprendo cómo un niño de 5, 6, 7 años, 14 años, esta guía de tal asignatura realmente es comprensible, realmente es accesible, ¿será que sí la puede solucionar por sí mismo? En ese orden de ideas, pues ha sido un ejercicio muy lindo con los maestros porque realmente los profes, como no están ahí en aula presencial para explicar su temática, han tenido que recurrir a otro tipo de herramientas. Y en ese sentido, pues han tenido que acudir a la lectura fácil o al lenguaje claro, a clarificar, a esclarecer, como decía el profe Fernando al inicio con esa frase, ¿no? Que hablaba de las metáforas. Si es necesario ahondar, explicar, extender esa explicación, se lo puede hacer. Y ese ejercicio se ha hecho con los maestros, pues desde la práctica pedagógica que nosotros como docentes de apoyo abordamos en las instituciones educativas. Y ese mismo ejercicio también se ha hecho con los padres de familia, ¿no? Porque a los profesores les decimos, piense en ese niño, pero también piense en el acudiente, para que ese acudiente pueda realmente desenvolverse en ese papel y que no genere frustración ni tampoco como esa crisis, porque entendamos que esto de lo de la pandemia, hay mucho estrés también en las familias, en los padres, ¿no? En poder explicar una guía. Y si no es clara, pues eso va a generar conflicto, eso va a generar emociones negativas, eso va a generar desmotivación en los estudiantes y en los mismos padres para el aprendizaje. Entonces nosotros tratamos siempre de cuidar esas emociones que sean positivas y créanme que ha sido una experiencia empíricamente, porque nosotros no estamos formados tal vez como deberíamos de estar, porque en Colombia esto es muy reciente, como decía Luz Ángela, para ella es nueva, para mí también este proceso es nuevo. Por eso recibí la respuesta de ustedes y yo muy agradecida de estar aquí. Y la idea es como seguir sensibilizando a los maestros en este tema tan importante como es la lectura fácil. Realmente ha sido una herramienta fabulosa. En mi concepto es fabulosa. Gracias. Muchas gracias, Karen. Bien, y antes, digamos, de continuar con el ejercicio, hay algo que a mí me llamó la atención y que mencionaba Melissa ahorita, que quedamos como en vilo de que nos contara sobre esa experiencia tan interesante. Bueno, yo aquí pensé mucho en esa experiencia y me parece que es muy interesante y que hay que compartirla con la gente, digamos, porque se piensa mucho que a veces leer es un acto como de recepción, ¿no? Como volvemos a la frase, al verso de Yeats del principio que citaba Fernando, que es un cubo, ¿no? Que adquiere conocimiento, pero no hay nada de vuelta. Y creo que la experiencia que Melissa nos va a contar es una experiencia que demuestra que efectivamente el proceso lector puede alimentar en todo tipo de población, y creo que ese es también un ejercicio de democratización en el sentido de inclusión. Esta experiencia creo que lo demuestra. Entonces, Melissa, por favor, sería interesante que nos contaras esa experiencia. Claro que sí. Bueno, pues la experiencia que tuvimos surgió en torno al club de lectura que se creó. Este club de lectura pues tuvo digamos que como criterio que fueran chicos que
tuviesen signo lectoescrito para poder acceder más fácilmente pues al material que se exponía. Cuando inició el club de lectura, el cual estaba acompañado y mediado por Lucy y por Enrique de la Asociación Palabras Claras, ellos nos llevaron el libro de la Odisea. Cuando nos llevaron el libro de la Odisea, pues realmente eso fue una locura y decían, pero la Odisea, pero para estos muchachos, pero no, si ni siquiera yo lo he leído, bueno, empezó como un proceso ahí, pero sin embargo, pues la presentación, cuando dijimos la Odisea, los muchachos estaban imaginando la Odisea, ¿sí? Entonces, cuando llegó Lucy, cuando llegó Enrique con el material y nos llevan la Odisea, era así, literalmente. Entonces, obviamente ya su disposición fue distinta, la receptividad de ellos fue distinta y empezaron a trabajar en diferentes sesiones, cada 8 días se trabajaba y empezamos a notar que ellos empezaron a retener la información, retenían el nombre de los personajes, retenían los momentos, hilaban la lectura de hace 8 días con la de hoy y la de 15 días con la de hoy y empezaron a hacer como una construcción bastante interesante. Y de esa construcción pues se generó una invitación que nos hicieron a la Feria del Libro, en la que participó Marcelo Torres, un aprendiz de Talleres Esperanza, que no creímos que fuera a ser como el que más empoderara del proceso, porque pues realmente en las intervenciones era un poquito tímido. Sin embargo, pues cuando llegó allá se desenvolvió, habló súper bien de la Odisea, con ser de que ya había pasado un mes más o menos de que lo habían terminado de leer, él lo tenía fresquito, lo practicó y demás. Cuando pasó todo este proceso, más o menos un mes después, ese día del conversatorio en la Feria del Libro, le regalaron una agenda. Le regalaron una agenda y él se fue con su agenda para la casa. Al mes me dijo, Melissa, yo voy a escribir mi propio libro. Entonces yo le dije, claro que sí, escríbelo. ¿Y sobre qué lo vas a escribir? Entonces me dijo, no, es que ya lo empecé a escribir. Y saca su agenda que le habían regalado en la Feria del Libro y el libro se llama Versos para la Mujer. Y empezó a escribir versos y versos inspirado en el amor, en las mujeres, en el respeto, en la igualdad, con unos mensajes que yo decía, este muchacho, ¿de dónde saca eso? Porque igual él requiere un apoyo por parte pues, de mi área de educación especial para todo el tema de composición escrita, hace omisión de palabras o sustitución de letras también, entonces pues en ese tema hay que hacerle como un acompañamiento. Sin embargo, era una cosa muy bonita y él decía y dice todavía, mi sueño es publicar el libro, mi sueño es que me apoyen con el libro, que lo podamos llevar a la Feria del Libro. O sea, el sueño de él es que su libro se venda en la Feria del Libro. Realmente esta experiencia pues a nosotros nos motivó bastante a seguir promoviendo la lectura, a mostrar que sí se puede realizar un sueño, que no se necesita un equipo, mejor dicho, súper extraordinario para que yo pueda decir voy a escribir, porque el equipo de él fue su agenda y su lápiz, ese fue su equipo. Y él orgulloso, alguien va a la fundación y él me pide el libro, ¿sí? Porque constantemente pues yo le hago revisión y le hago un acompañamiento y él le muestra a todo el mundo su libro. Y es muy orgulloso y muy feliz pues de ese proceso y realmente pues es una experiencia bastante enriquecedora en mi labor como docente. Es realmente una experiencia maravillosa, ¿no? Esta historia de este chico que empieza a leer y termina escribiendo, ¿no? Es decir, la lectura fácil también encendió un fuego en ese caso, ¿no? El fuego de la creatividad, de la expresión, y creo que es muy valiosa como experiencia y muy interesante además, porque como sabemos este tema de la lectura fácil, esta metodología, digamos, es relativamente nueva y también puede permitir, digamos, esa
esa interacción, esa producción, ¿no? No solamente la recepción, sino la producción de palabras, de expresión, básicamente, de expresión literaria, ¿no? En este caso. Entonces, por eso es una experiencia que me llamó mucho la atención cuando nos la contaste hace 8 días, y por eso quería como compartirla con todos, ¿no? Y con todas. Adicionalmente, porque hay un tema con respecto a digamos, a la posibilidad que otorga la lectura fácil para la comprensión, pero también para la motivación, para ese ejercicio esa provocación, ¿no? El maestro y el texto como provocador, ¿no? Como provocador de emociones, como provocador de sensaciones y como alimentador de la creatividad, ¿no? Sería muy interesante ver este libro de este chico, este libro, estos versos publicados, ¿no? Y seguramente vamos a poder en el camino largo que nos espera con la lectura fácil más adelante, ver textos escritos y publicados por personas que hagan parte de estos ejercicios. Bueno, y para cerrar ya esta parte, la última pregunta tiene que ver con las, digamos, sabemos que, digamos, en la lectura fácil básicamente estamos trabajando sobre adaptaciones de textos originales digamos, textos clásicos básicamente. La última pregunta tiene que ver con cómo cómo sienten ustedes qué ventajas y desventajas, qué gana o qué se pierde, si es que se gana o se pierde algo entre las versiones originales y las versiones en lectura fácil. Si ustedes han notado alguna diferencia y si esa diferencia actúa a favor de la comprensión o no. Podemos empezar por Karen, puede ser. Bueno, yo pienso que desventajas no hay ninguna, ¿no? Porque desde esa parte empírica que les menciono, al contrario, o sea, más bien, o sea, ese hecho de utilizar ese tipo de técnicas con el lenguaje claro, a todos los estudiantes, no solamente a los que están caracterizados con algún tipo de discapacidad, sino a todos los estudiantes, es como que los sumerge y de hecho, pues uno se involucra en ese proceso. Y también, o sea, como maestros, repensar en esos documentos, repensar en ese tipo de lecturas que se va a utilizar, inclusive contextualizar también esas lecturas, hace de que el proceso de aprendizaje sea más ameno. Por ende, o sea, yo pienso que no hay ningún tipo de desventaja, más bien, como les decía anteriormente, o sea, todas las instituciones deberían de tener esa oferta educativa de lectura fácil, tal vez una biblioteca, los libros, inclusive las guías pedagógicas que los maestros abordan, o textos cortos, inclusive desde una carta, desde una circular, desde un oficio dirigido a la comunidad educativa. Por ende, yo digo, desventaja ninguna. Al contrario, es realmente una herramienta de accesibilidad. Y el hecho de que, como decía el profe Fernando, cuando hablamos de lectura fácil, no es que sea fácil, o sea, de que sea como un proceso mediocre en el que se hace una traducción de alguna idea, ¿no? Al contrario, es algo muy amplio y es un ejercicio, ¿qué puedo decir? Es un constructo de unas ideas lógicas y que por ende pues son argumentadas, ¿no? Yo diría que pues obviamente los buenos lectores, ¿no? Porque hay mucha gente que es muy buena lectora, pero para llegar a ser un buen lector hay que pasar por todo un proceso. Y en el campo educativo, para que nuestros niños sean buenos lectores, hay que respetar esas etapas y esos procesos. Y la lectura fácil, desde lo que yo he podido evidenciar,
lo puedes abordar desde un grado preescolar, inclusive más en una educación inicial, hasta grado 11 y universitario inclusive, porque por lo menos yo, o sea, si yo tomo un libro con lectura fácil y está el significado, está la técnica, está diagramado de tal manera que es visible, es más bonito, visiblemente es más agradable, pues yo lo tomo y lo leo y lo releo, ¿sí? Entonces, para mí, ninguna desventaja, la verdad. Vale, muchas gracias, Karen. Luz Ángela, por favor. Bueno, yo creo que para los lectores, digamos, para quienes leen con regularidad y tienen ese hábito, el encuentro con el texto original es muy importante, ¿no? Digamos, creo que allí hay figuras literarias, formas de encontrarse con el lenguaje que son específicamente de ese libro, ¿no? Es decir, el autor lo escribió de esa manera para que el lector se lo encontrara así. Incluso muchas personas prefieren evitar, por ejemplo, las traducciones e ir al texto original en su idioma original para encontrar, digamos, como este tipo de posibilidades con el lenguaje que a veces están en un idioma y no en otro, y que nos permite el encuentro con los textos originales, ¿no? Pero esto pasa con los lectores que se han formado y que van en búsqueda de esos textos en específico. Creo que, por supuesto, la lectura fácil aboga en pro de la comprensión, ya que esa era la pregunta. La comprensión, como les digo, siempre ha sido como difícil de abordar por parte de los docentes, ¿no? Porque a veces también, digamos, se nos pide socialmente que para ser muy lectores, entonces hay que leer mucho, y ese leer mucho implica cantidades, ¿no? Entonces, si leo mucho, aunque de pronto no entienda, no entienda tanto, pues no hay problema. Incluso creo que hubo un momento en el que se hacían como maratones de lectura o algo así, como que el país es lector en cuanto más se lea y más se devoren libros, pero creo que el encontrarse con el texto de una manera tranquila, el poder dialogar con él, el poder, digamos, también en el contexto del aula, em, generar conversaciones, ¿no? Esto me recordó tal cosa en mi vida, me recuerda de pronto tal este otro texto. Entonces, me parece que la lectura fácil favorece el encuentro, digamos, lento con el texto. Me parece que es un poco, sí, es decir, se puede pasar que en esa adaptación se pierdan cosas que son valiosas también del texto original, pero creo que ahí vaya también como en el tipo de lector, ¿no? Entonces, es posible que algunos lectores que se encuentren en un momento con los textos de lectura fácil quieran a lo mejor también pasar a la obra original. Entonces, creo que puede servir como puente entre el estar de un lado como negado a leer, o porque me parece muy difícil. La lectura fácil, digamos que también está direccionada a personas que han tenido como experiencias negativas con la lectura, ¿no? Entonces, estar de un lado en lo que me parece muy difícil o es complejo, o no sé, no puedo hacer, y extender ese puente de pronto a otros tipos de texto y de pronto posibilitar que los lectores de pronto en algún momento quieran encontrarse con textos de mayor complejidad. Es posible. Perfecto, Luz Ángela, muchas gracias. Y por último, entonces cerramos con Melissa. Bueno, yo tenía ahí unos apuntes previos, tratando pues de encontrar como esa balanza, ¿no? De desventajas y ventajas, y pues realmente pues ventajas todas,
¿sí? Realmente siento que lo más importante es que genera una inclusión real. O sea, la lectura fácil realmente nos permite hablar de una inclusión de aprendizaje, ¿sí? Porque aunque es pensada para población con dificultad lectora, es para todo mundo, ¿sí? Siento que de pronto la única, y no la veo como desventaja, más bien hago como una retroalimentación, una reflexión al respecto, es de no presentarla siempre como una herramienta creada para personas con dificultades lectoras, aunque se sabe que ese es el objetivo central del por qué surge, presentarla como una herramienta accesible para todo mundo, de disfrute, ¿sí? Es una herramienta concreta, es una herramienta que facilita comprensión, es una herramienta que revive el hábito lector, es una herramienta que empodera nuevamente a la lectura en nuestra sociedad, es una herramienta práctica que permite un disfrute, es una herramienta que desmiente mitos de que la lectura pues es difícil de comprender, facilita una comprensión y lo más importante que creo es que nos genera a todos una cultura de acceso a la cultura, ¿sí? Porque estas obras que están siendo unida de la Odisea, la verdad, les confieso, yo no me leí la Odisea original, porque no, o sea, visualmente me parecía muy tedioso y siento que cuando uno ve algo y no tiene pues en sus hábitos leer constantemente y ve algo muy grande, ¿sí? Con letra muy pequeña, aparte de eso pues que tengo una condición visual que pues me afecta bastante cuando leo, entonces tiene que ser letra grande y demás. Pues uno ve algo así y uno dice, oh por Dios, voy a empezar a leer, pero pues poco a poco. Pero cuando uno pues ve un libro más cortico, más chiquito, en donde desmiente, porque la gente piensa que porque está chiquito es que le quitan partes, y nosotros pudimos hacer en Talleres Esperanza esa comparación con un papá que leyó la Odisea original. Y pues él me decía, Melissa, es que eso es un resumen, eso le quitan. Entonces yo le dije, pues te invito a que la leas, léela y pues me dices, ¿qué te parece? Me dijo, no, mira que no, es concreta, simplemente hay una adaptación en el lenguaje, hay una adaptación en el contenido, hay una adaptación en la presentación, hay interlineado más amplio, una letra más agradable. No, realmente sí se resume. Yo hubiese sabido, la hubiese leído primero antes de leer la otra, por lo que decía Luz Ángela ahorita, es un puente para acceder y lo deja uno como iniciado, ¿sí? Como voy a comparar el texto original, ¿qué más me puedo encontrar? Entonces, eso es como lo que pienso frente a la lectura fácil. Muchas gracias. Bueno, ahí creo que terminamos nuestra ronda de preguntas. Entonces, Fernando, tú dirás. Tienes el micrófono apagado, Fernando. Tienes el micrófono. Gracias. Todos nos pasa. Sí. Desafortunadamente son las 7:59, nos queda un minuto y teníamos una pregunta como interesante. Hay alguien que pregunta por qué siempre se habla de lectura fácil y literatura y no de lectura fácil y otro tipo de textos. Entonces, por ahí en un minuto, a ver alguno de ustedes qué nos puede decir para aprovechar hasta el puro final el tiempo que nos han dado. A ver, para romper el hielo, Karen. Te lanzo al agua. Voluntariamente, Karen. Bueno, yo no tengo experiencia, digamos, en como tal en literatura, bueno, con respecto a la lectura fácil, pero yo pienso que sí se puede abordar otras áreas, otros campos. Mire, como por ejemplo, tranquilamente se puede adaptar un manual de convivencia,
¿sí? Desde el campo, digamos, Ujú. de orientación escolar. Tranquilamente, Claro. un manual de convivencia se lo puede llevar a lectura fácil. Y así sucesivamente. Hubo una experiencia muy linda que tuve en un colegio en el que era un proyecto transversal de orientación escolar, proyecto de vida. Y este proyecto se articuló pues hizo una transversalización con el área de sociales. Entonces mire que desde el área de sociales y proyecto de vida se logró hacer ese tipo de adaptaciones. Claro está, pues no con todas las técnicas que se refieren a la lectura fácil, pero sí se trató de hacer con un lenguaje claro. Y mire que es un área netamente como psicológica, de orientación escolar, también la parte de las áreas sociales, sociales y filosóficas, ¿sí? Porque también se analizaba mucho lo del contexto, lo que se está evidenciando en esta pandemia. Entonces yo pienso más bien que sería cómo uno logra trasladar esa lectura fácil a muchos ámbitos, ya depende de la necesidad, diría yo. Porque pues ahí también estamos hablando de los gustos, ¿no? Lo que decían las compañeras. Habrá gente que le guste un tipo de género o un tipo de asignaturas, qué sé yo. Entonces, para mí genial también que adapten, por ejemplo, un libro de física, en el que yo no pueda comprender una fórmula, digamos, no sé, de la mecánica cuántica o bueno, y si me la explican con lectura fácil, pues genial, ¿sí? Tengo la fórmula, tengo la parte abstracta, pero desde la lectura fácil, ¿cómo se la aborda? Y ahí están los pictogramas, están, bueno, la iconografía, está... Ya yo pienso que es cada también profesional desde su asignatura, desde su área, desde el ámbito educativo estoy hablando, en el que se pueda abordar, adaptar. Muchas gracias, Karen. Yo creo que las guías de las cuales hablaste tú al principio son un ejemplo. Las guías se escribieron en lectura fácil porque la gente no las estaba entendiendo. Exacto. Entonces las adaptaron y es algo del día a día, ¿cierto? Y fue un Bueno, éxito, profe. Fue un y fue un éxito éxito. porque mire que fue un proyecto que solamente se lo abordaba en grados 10º y 11 y se lo llevó a cabo desde el grado preescolar. Y entonces, mire que fue una experiencia significativa, muy bonita. Muchas gracias, Karen. Muchísimas gracias a las tres. Creo que hemos tenido una conversación muy, muy productiva, muy que llega al corazón. Tocaron temas muy, muy interesantes. Yo creo que, bueno, lo que nos queda es seguir hablando sobre lectura fácil y seguir promoviendo esta herramienta que creo que tanto bien nos va a traer no solo a nuestros niños, sino a todo nuestro pueblo. No sé si Alexander quiera concluir algo. Sí, ya pues para cerrar, creo que pues ha sido muy nutritivo este encuentro. Nuevamente, muchísimas gracias a las tres, a Luz Ángela, a Melissa, a Karen, por su tiempo, por su disposición para llevar a cabo este encuentro y esta charla que ha sido como tan fructífera, y creo que nos llevamos varios elementos, digamos, esto, de este tema de la lectura fácil en la educación. Y desde esa perspectiva creo que, por ejemplo, es muy valioso rescatar el concepto de Melissa como la lectura como elemento transversal a todo el proceso educativo. Y cómo la lectura fácil pues permite que ese elemento transversal sea realmente aprehensible para las personas y para las personas que se están educando, y también para las personas con dificultades lectoras, ¿no? También tengo aquí, pues yo hice como una serie fui apuntando en la medida que las iba escuchando, y me llamó mucho la atención varias ideas, digamos. Por supuesto, el tema de la inclusión, el tema de la interpretación del mundo, cómo también a través de la lectura fácil se interpreta el mundo. O sea, para ellos el hecho de tener acceso a esa información les va a dar la posibilidad de interpretar su propio mundo, su propio universo en sus propias condiciones, ¿no? Y hay algo que me parece ya muy, muy importante resaltar, y es que
la lectura fácil tiene la metodología, es muy rigurosa, digamos, es muy exigente, digamos, a la hora de hacer una adaptación. Eso lo podemos dar, digamos, lo podemos ver en cada uno de los textos, de los títulos que se han adaptado. Y en ese proceso se respetan también las intenciones del autor. Puede ser que no, evidentemente hay un tema del lenguaje, como bien se llamaba Luz Ángela, que seguramente por el tipo de lector al que va dirigida la lectura fácil, pues requiere el lenguaje claro, y entonces en ese momento de la traslación, de la adaptación de un texto original, pues va a haber unos cambios en el lenguaje, pero de todas maneras la metodología es bastante rigurosa, digamos, en cuanto al respeto por las intenciones y por la historia original o por el texto original, ¿no? Entonces, nada, yo creo que sobre todo eso, la lectura fácil como herramienta para hacer de la lectura un elemento transversal del proceso educativo. Bueno, pues nuevamente muchas gracias y creo que ya podemos despedirnos. No sé si Fernando tienes algo que decir. Y te felicito por ese hallazgo del verso de Yeats que está bien bonito. Sí, eso es una suerte encontrar ese tipo de frases que realmente lo convencen a uno bastante. Bueno, muchísimas gracias a nuestras 3 invitadas especiales, a todas las personas que estuvieron acompañándonos, a todas las personas que hicieron preguntas. Disculpas por no haber resuelto todas las preguntas, hay algunas que quedaron en el tintero, pero encontraremos otros espacios para poder hacerlo. Los invitamos entonces a nuestra cuarta charla, que es la charla con los autores, que les voy a decir una fecha, aunque me podría equivocar, creo que es el 9 de diciembre, el día exacto no sé, pero es alrededor del 9 de diciembre. Les estaremos mandando las invitaciones para que nos acompañen y ahí podemos hablar con los autores, a ver qué opinan ellos sobre el original y la adaptación a lectura fácil. Si aceptarían, qué opinan de que sus textos sean adaptados a lectura fácil, y también qué opinan de si ellos escribirían en lectura fácil, ¿cierto? Porque es un reto muy grande, como les dije al principio, para un autor es un reto poder comunicar lo que quiere comunicar con las herramientas como recortadas, ¿no es cierto? Con las herramientas limitadas. Yo no tengo todo el poder de la metáfora, por ejemplo. Entonces, si no tengo ese poder, ¿cómo puedo expresar lo que yo quería hacer con una metáfora? Entonces, sí debe ser muy exigente. Y bueno, tenemos que escucharlos a ver ellos qué opinan. Pues muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en nuestra cuarta charla con autores. Muy amable. Muchas Muchísimas gracias. Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muy Hasta amables. luego. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Bueno, hasta luego.